Hoy nuestro tema es una asombrosa personalidad. Hay dos identidades en el ser humano. La primera es su carácter. El carácter del hombre es lo que es interiormente el hombre, lo que uno es realmente. Y la personalidad es la parte externa, lo que otros ven en nosotros. Nuestra imagen, nuestra apariencia, nuestra influencia, nuestra presencia. Y en Jesucristo vieron una tremenda personalidad de los que estuvieron presentes ahí en la sinagoga. Jesús tenía una asombrosa e insuperable personalidad. Por donde quiera que iba dejaba a la gente estupefacta y consternada. En esta oportunidad, según estos versículos, realizó su presentación en una ciudad llamada Capernaum, una próspera villa pesquera en la costa del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad más importante que la ciudad de Nazaret, donde Jesús vivía. Jesús hizo de esta ciudad su base de grandes operaciones ministeriales después de dejar a Nazaret. Dice la Biblia, dejando a Nazaret, bajó a Capernaum. Lo segundo, entró por primera vez a una sinagoga de los judíos. La sinagoga era primordialmente una escuela de enseñanza tanto secular como religiosa. La sinagoga nació durante la cautividad de los judíos en Babilonia, en los 70 años. Cuando ellos no tenían templo y donde reunirse, entonces establecieron sinagogas. Pero también se usaba como templo para adorar a Dios. El culto de la sinagoga constaba solamente de 3 partes: oración, lectura de la ley y la exposición o la interpretación de la ley. Había algo muy particular en las sinagogas, no así en el templo. La sinagoga ofrecía a los maestros judíos la oportunidad de ofrecer su mensaje indistintamente. Cualquier judío podía dar un mensaje en la sinagoga. Cuando se reunían para el culto, el principal de la sinagoga podía invitar a cualquier persona importante para que diera el sermón o la exposición. Es como si en esta mañana el pastor Eduardo dijera: el hermano Gavino pase para darnos la exposición. Claro que los judíos, a diferencia de nosotros, sí que estaban muy versados en las escrituras. Conocían muy bien las leyes de Moisés y podían hablar mucho de ella. No existía tal cosa como un expositor oficial o un predicador oficial. De esta oportunidad aprovechó Jesús para dar una de sus más asombrosas enseñanzas. Por eso en San Lucas capítulo 4 también encontramos cuando Jesús entró en Nazaret a una sinagoga y comenzó allí. El ministro, dice la versión Reina Valera, el ministro, o sea, el principal de la sinagoga, le invitó porque sabían que Jesús era un maestro que estaba en desarrollo, su ministerio estaba en auge. Entonces el principal de la sinagoga pensó que él tenía algo importante que decir y allí se levantó para leer al profeta Isaías. En esta vez, él aprovechó de esta oportunidad. ¿Qué es lo que impresionó tanto a los presentes en esa ocasión? 4 cosas. ¿Me están escuchando? De este gran maestro les impresionó tanto 4 cosas. Primero, su doctrina. Digan su doctrina. Doctrina es una enseñanza. Digan, doctrina es una enseñanza.
Doctrina es la explicación correcta de las Escrituras. Digan, explicación correcta de las Escrituras. Doctrina es ponerle base y fundamento a la fe o a la sincera creencia. Doctrina es aquella que instruye a la gente a vivir de manera correcta delante de Dios. Asombraba a la gente lo que él enseñaba, el contenido de su enseñanza y cómo enseñaba, es decir, su método de enseñanza, que era atractiva, interesante, impresionante. Cuando Jesús enseñaba, nadie se distraía, nadie se dormía, nadie conversaba, todos estaban atraídos. Voy a usar este término en el sentido más correcto, hipnotizados. Así que eso les asombraba. Por eso es que él usaba comparaciones tan interesantes, las parábolas, su método, su técnica de enseñanza. Les admiraba la calidad de su doctrina. ¿En qué consistía la calidad de su doctrina? No en cualquier palabrería, no en cualquier idea, no en cualquier pensamiento. Hablaba la palabra de Dios. Su dominio de las Escrituras, cómo conocía las Escrituras, y su destreza de aplicarla a la condición humana integral. Las Escrituras las aplicaba a cada necesidad, a cada situación, a cada urgencia. De modo que los que escuchaban decían, eso es para mí, eso es lo que yo necesitaba. Y yo quería salir de mi duda, de mis miedos, lo que me está diciendo ahora. Aventajaba a los escribas, maestros de los judíos, intérpretes de la ley y los profetas, quienes basaban sus enseñanzas solamente en los dichos y en los pensamientos de los connotados rabinos. Ellos no podían enseñar de sí mismos, no podían sacar de su corazón ni de su mente lo que enseñaban, sino tenían que basarse en lo que los rabinos habían dicho, habían escrito, habían interpretado. De modo que podían decir, esto es lo que dijo tal rabino, Yosef, esto es lo que dijo tal rabino, Gamaliel, esto es lo que dijo tal rabino, lo que sea. Pero Jesús era original en sus enseñanzas. Su enseñanza venía del corazón, su enseñanza venía de la mente, su enseñanza venía del cielo, de la presencia del Espíritu Santo. Era una enseñanza sustanciosa, una enseñanza impactante, penetrante, convincente. Y entonces todos notaron y dijeron, este es totalmente nuevo. Nunca hemos escuchado un maestro como tal. Qué enseñanza tan profunda, tan interesante. Así que, primeramente, les sorprendió su doctrina. Amén. Segundo, su autoridad. Y dice la palabra, porque enseñaba con autoridad. Digan, enseñaba con autoridad. Gloria a Dios. La autoridad de Jesús consistió en que lo que él enseñaba contrastaba totalmente con la de los escribas y fariseos, intérpretes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos se creían los doctores, ellos se creían los rabinos, se creían los magistrados, los que entendían las Escrituras en su verdadero sentido y contenido, quienes basaban sus enseñanzas solo en la interpretación de los rabinos, como acaba de decirles. La enseñanza de Jesús era directa, personal y poderosa. Era tan nueva para ellos
que todos los que lo escuchaban estaban admirados, con la boca abierta, con los oídos atentos. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Como diciendo ¿qué sabor hay? ¿Qué otra cosa hay? Que este es totalmente interesante. Sin embargo, es bueno entender, ¿me están escuchando todos? Su autoridad se basaba en 4 cosas. Presten atención. Primero, en su autoridad moral. Cuando alguien miente y habla de la verdad, uno dice, no tiene autoridad para hablar de la verdad porque miente. Cuando alguien roba y habla acerca de la honestidad o de la, digamos, del respeto a la economía, lo que sea, uno dice, ¿cómo me va a hablar de la honestidad si él roba? En cambio, Jesús tenía una autoridad moral porque vivía una vida santa, sin mancha y sin contaminación con el mundo y con el pecado, acorde con lo que él enseñaba. Por donde quiera que se le buscaba una falta, no se le encontraba. Por eso en alguna oportunidad él dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Yo estoy dispuesto a hacer frente a eso. Tenía una tremenda autoridad moral. Amén. Segundo, autoridad espiritual, con el evidente respaldo y demostración del Espíritu Santo en sus enseñanzas y predicación. Era un verdadero maestro pentecostal. Cuando él hablaba, algo pasaba en la conciencia, algo pasaba en el interior de las personas. Cuando después de su resurrección caminaban 2 campesinos por Emaús o hacia Emaús, Jesús se les unió y cuando él les hablaba más tarde dijeron, con razón nuestro corazón ardía cuando él nos hablaba. Y esa obra lo hacía el Espíritu Santo. Jesús era el hombre, el predicador, el maestro, lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento de las Escrituras. Pero algo más, su autoridad doctrinal, amplio conocimiento de las Escrituras, dominio de las profecías bíblicas y su perfecta aplicación a la vida humana. Por eso cuando leemos los evangelios dice, este es de acuerdo al dicho del profeta tal, que está escrito en el libro de los Salmos. Este es según lo dicho por el profeta Isaías, por el profeta Amós y cosas así. Y entonces decían, ¿de dónde sabe esto que no ha estudiado en las escuelas, en las grandes escuelas rabínicas? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Qué maravilloso es nuestro Señor. Diga gloria a Dios. Diga regocíjese usted. Pero algo más, su autoridad antropológica. ¿Qué significa la autoridad antropológica? Su total conocimiento del hombre. Jesús conoce al hombre de pies a cabeza y en todo el sentido. Conoce lo que hay en el interior del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones, sus obras pasadas, sus obras presentes y las obras que va a hacer en el futuro. Todo lo sabe Él. Lo que en estos momentos usted piensa, lo que siente, lo que intenciona, lo que desea, el Señor lo sabe en estos momentos. Él lo conoce, nadie le tiene que decir. Entonces sus enseñanzas las aplicaba exactamente a esas necesidades. Ese hombre está pensando suicidarse, venía la palabra. Esa mujer está pensando dejar a su marido por esta cosa, venía la palabra. 5 maridos has tenido y lo que tienes ahora no es tuyo. Ay, Dios santo, ¿cómo me ha descubierto? ¿Quién le ha dicho? Dijo la mujer samaritana.
Jesús conociendo los pensamientos de ellos, dice la palabra. Y entonces, si un maestro no conoce lo que nosotros pensamos y sentimos, no puede aplicar la palabra de manera adecuada. Pero en cambio Jesús sí nos conoce tales como somos. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu tristeza. Jesús conoce tu preocupación, tu ansiedad. Jesús en estos momentos sabe lo que estás pensando y quiere ayudarte. Y por eso Jesús tenía una tremenda autoridad para predicar y para enseñar las Escrituras. Amén. Primero, su doctrina. Segundo, ¿qué más? Su autoridad. Tercero, su poder sobre los demonios. Y ahí comienza la batalla en esos dos poderes. Había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. ¿Están escuchando? Ahí cuando Jesús estaba enseñando. Yo no sé si alguien esta mañana aquí habrá con espíritu inmundo. Ojalá que lo haya. Para que el poder del Señor se manifieste. ¿Por qué se le llama a Satanás espíritu inmundo? Sucio, asqueroso. Eso es lo que quiere decir inmundo. Sucio, asqueroso, maloliente. Porque Satanás es el autor de toda corrupción. Todo lo que corrompe es obra del diablo. Podredumbre moral, maldad, suciedad moral, corrupción política, económica, corrupción religiosa. Él es el que siembra todo engaño, mentira, toda forma de falsedad, plagio y estafa y cosas que suceden en la sociedad. Si una persona practica la inmoralidad sexual, es obra satánica, es obra demoníaca. Los productores de la pornografía son instrumentos de Satanás. Satanás los ha tomado por sus agentes para producir toda ese material pornográfico sucio y asqueroso, y que se propaga ahora por las redes sociales y por los medios de comunicación, por los libros y las revistas. Satanás es un espíritu asqueroso. ¿Están escuchando? Y toda asquerosidad de borracheras, de vómitos, de fiestas, con orgías, con cosas que la gente practica, son obras del diablo. La gente que mata, la gente que destruye a su prójimo, el hombre que pega a su propia mujer, que maltrata, que grita, que insulta, y la mujer que por su lado también reacciona de manera violenta, resentida y amargada, son obras diabólicas. Así que había en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando un hombre con un espíritu inmundo. Todo, escuchen, esta no es una exageración. Todo hombre o toda mujer que está en el pecado tiene un espíritu inmundo y necesita urgentemente que el Señor intervenga en este caso. El demonio dio voces, gritó. Dijo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero estaba gritando no a manera de resistencia, sino a manera de desesperación, a manera de lamento, a manera de queja. Aunque había más de un demonio en ese hombre, el principal de ellos gritó porque sentía la intrusión de Cristo en sus dominios, que Jesucristo había pisado su territorio. Estaba desesperado. ¿Cómo es que te atreviste a pisar mis dominios, a pisar mi territorio? Los demonios reconocen el poder absoluto de Cristo sobre ellos.
Oh, gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Los demonios reconocen el poder absoluto de Cristo sobre ellos. Él dijo: has venido a destruirnos. Has venido a destruirnos. Sabían que Él podía destruir no solo sus planes, sus estrategias, sus obras malvadas, sino que Él podía destruir a ellos mismos. Estaban asustados y desesperados los demonios ante la presencia de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es una gran personalidad. No solamente los hombres lo ven, no solamente los hombres lo reconocen, sino los demonios mismos lo reconocen quién es Él. Y ante Él nada pueden hacer ellos sino solo gritar y desesperarse. Los demonios saben quién es Jesús. Le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Todavía lo reconoció como el Santo de Dios. En otra parte dice, lo reconoció como el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Otro demonio dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¡Qué paradoja! ¡Qué frustrante resulta que los judíos no lo conocían a Jesús! Los demonios sí lo conocían. Eso es lo que pasa ahora. Los demonios conocen mejor a Jesús que tantos hombres. Hay tanta gente que no conoce, ni siquiera se interesa por conocer a Jesús. En cambio, los demonios lo conocen quién Él es, quién es Él, de dónde viene. Así sucede en nuestra sociedad. Nuestros presidentes no conocen a Jesús, conocen a los brujos, a los chamanes, menos a Jesús. Nuestros congresistas no conocen a Jesús, conocen cualquier artimaña para ganar dinero, para hacer corrupción. No conocen a Jesús. Nuestros jueces no conocen a Jesús, nuestros policías no conocen a Jesús. Tenemos que hacerles conocer a Jesús a ellos. Los demonios, ¿cómo conocen a Jesús? ¿Y cómo lo tratan a Jesús? Los demonios se aterran, tiemblan, se desesperan. Y lo mejor todavía es que obedecen a Jesús. El Señor le reprendió al demonio que hablaba, que estaba gritando: enmudece, cállate, sal de él, sal de ese hombre. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, porque era su último manotazo de ahogado, su última manifestación, sacudiéndolo con violencia al hombre endemoniado, salió de él. Su grito demostraba su miedo, su terror, su espanto, su pánico de no poder quedar un minuto más en ese hombre, porque lo estaba ordenando el que tiene toda la autoridad. Y no podía quedarse, no podía pedir plazos. Déjame más, después de una hora saldré, déjame que mañana saldré. Dijo: en esos momentos ya no puedo. ¡Wow! El hombre quedó totalmente libre. Gloria a Dios. Así, Dios interviene si confiamos y acudimos a Él en situaciones difíciles que parecen no tener solución. Cuando tu problema se hace tan agudo, tan complicado, tan difícil, tú buscas ayuda en diferentes medios, vas de una parte a otra buscando ayuda y no encuentras la solución. Es como una mujer enferma que buscó ayuda en todo lo que pudo, pero una mujer sencilla de la iglesia evangélica le habló de Jesucristo y se presentó a una iglesia con techo de paja, con pared de piedra o de
adobe, piso de tierra. Allí estaban reunidos los hermanos. Allí llegó esa mujer enferma que había andado buscando solución por todos lados. Había vendido sus vacas, sus ovejas para pagar a los brujos y a todos. Esa mañana escuchó por primera vez la palabra de Dios. Escuchó de Jesucristo que le podía salvar y que le podía sanar. Entonces pasó adelante y se postró sobre la tierra y clamó a Dios: si he gastado toda mi plata y he andado por todos lados, no he encontrado sanidad, ten misericordia de mí. Jesús lo perdonó todos sus pecados. Jesús lo sanó de toda su enfermedad. Jesús lo bautizó con el poder de su Espíritu Santo. De esa reunión salió totalmente sana, totalmente libre, y comenzó a hablar de Jesús a sus vecinos, a sus vecinas y a sus amigos. Jesús me ha sanado lo que ningún otro pudo hacer. Él mismo está con nosotros en esta mañana. Si tú pones tu confianza en Él. En cuarto lugar, el asombro que causaba entre los hombres. Jesús es una gran personalidad por el asombro que causaba entre los hombres. Dicen los versículos 27 y 28 del pasaje que hemos leído: todos se maravillaron. ¿Qué significa esa palabra? Todos se maravillaron, todos estaban con las bocas abiertas, asustados, conmovidos, estaban asombrados, estupefactos y perplejos, de tal manera que discutían entre sí en voz baja: ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Salvador prometido? Jamás hemos visto estas cosas, porque este cuadro dramático sucedió a vista y paciencia de todos. Amén. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, cómo el hombre endemoniado gritó, se desesperó, y cómo el hombre endemoniado quedó libre. Todos lo vieron ahí en la sinagoga. Los maestros, los doctores lo vieron. Reconocían que esta era una doctrina totalmente nueva, diferente a la doctrina de los fariseos y de los escribas. La predicación y las enseñanzas de Jesús estaban acompañados de hechos sobrenaturales, diferente a la doctrina de los religiosos que parecían polvo y paja seca, que no daba ninguna esperanza a los hombres. Ese es el problema ahora de muchos religiosos. No da ninguna esperanza. Que se pare un sacerdote que no tiene a Cristo en el corazón, solo ideas religiosas, solo conocimiento religioso y solo estudios filosóficos y sociológicos, pero no conoce las Escrituras. En cambio, una persona sencilla, yo lo conocí a un predicador campesino, con yanqui, con ropa, con indumentaria campesina, cuando se paró en el púlpito lleno del Espíritu Santo. Cuando predicaba, la gente saltaba en su asiento gritando porque estaba la presencia de Dios allí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Reconocían su gran poder sobre los demonios. La gente reconocía su gran poder sobre los demonios. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Esa era la pregunta de todos. ¿Están escuchando? ¿Qué
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Constataron presencialmente su poder absoluto sobre Satanás y sobre todos los demonios, y cómo los espíritus inmundos le obedecían sin poner ninguna resistencia. Satanás no puede resistir a la presencia del Señor. Cuando Él ordena, los demonios son los más obedientes a veces que los hombres, porque solamente tienen que salir. En cambio, los hombres ponemos una serie de oposiciones. Oh, no quiero arrepentirme. Oh, no quiero dejar mi vicio. No quiero dejar mi pecado. No quiero dejar mis costumbres. Pero los demonios ante la presencia del Señor salen corriendo. A veces somos peores que los demonios, los seres humanos. Qué terrible, qué trágico. Ojalá que en esta mañana rompamos con todo esto y vengamos a Jesús corriendo. Más bien tiremos una patada a los demonios y decir: basta, que me has dominado con el vicio, con el pecado, con la maldad. Ahora Jesucristo es mi Salvador. Muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda provincia de alrededor de Galilea. Corría la noticia, no había televisión, no había periódico, no había redes sociales, no había volantes. La noticia corría por todos lados de que se había levantado un gran profeta, un gran predicador, un gran maestro. Y todo el mundo quería saber de Jesús. Por eso cuando llegó a Jericó, Zaqueo dijo: yo quería verlo, quiero verlo. He escuchado de ese hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen interés en conocer a Jesús, en escuchar a Jesús, en ver las obras de Jesús? Ahora sí se predica el evangelio por todo el mundo. Y en esta misma mañana se está predicando el evangelio de Jesucristo en este lugar. Pero mucho depende de usted cómo lo recibe y cómo va a reaccionar. Jesús quiere salvarla a usted. Jesús quiere darle libertad a usted. Jesús quiere perdonar sus pecados. Pero ¿cómo reacciona usted? Terminando el mensaje, todo lo que Jesús predicaba y enseñaba procedía de Dios, de su Padre. Por eso en San Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto que les predico, que les enseño no es mío. Yo les estoy dando lo que me dio mi Padre, lo que me envió. Esta doctrina es del cielo. Esta doctrina no es de la mentira. Esta doctrina no es de invenciones. Esta doctrina viene del corazón del Padre, del corazón de Dios. Esta palabra que les estoy dando viene del cielo. Depende de ustedes si lo reciben. Su doctrina es celestial, digan gloria a Dios. Es divina, por tanto digna de absoluta confianza. Feliz la persona que la conoce, feliz la persona que la recibe, feliz la persona que persevera en esa doctrina, la doctrina del cielo, traída por Jesucristo, enseñada y predicada por Jesucristo. Por eso el Señor nos advierte en 2 de Juan, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía, escuchen, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuchen, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Diga gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, eso sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Pero escuchen, la advertencia sigue. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Jesucristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus mentiras, participa en sus malas obras. Si es un buen predicador, si es un
predicador honesto, sincero, te va a hablar de Jesucristo. No te va a hablar de su religión como testigo, como adventista, como israelita. Te va a hablar de Jesucristo. No te va a hablar del catolicismo romano ni de las imágenes. Te va a hablar de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y si alguien viene a tu casa y no trae a Jesucristo, no te habla de Jesucristo, no levanta a Jesucristo, no te presenta a Jesucristo, no lo recibas. Porque el que lo recibe se complica con su mentira, con su astucia, con sus malas obras. ¿Está escuchando? Gloria a Dios. Aleluya. No hay autoridad superior a la autoridad de Cristo en lo moral, espiritual, doctrinal y de gobierno. Es una gran garantía y bendición estar bajo autoridad. Hay mucha gente que está bajo la autoridad del diablo, bajo el dominio de Satanás, bajo las órdenes de Lucifer. Pero qué tragedia es eso. Bajo la autoridad del licor, bajo la autoridad de las drogas, del sexo pervertido. Qué feliz, qué dichoso es el hombre que está bajo la autoridad de Jesucristo. Escondido, cubierto por el manto glorioso de Jesucristo. ¿Bajo qué autoridad estás? Ese hombre en la sinagoga, hasta que Cristo llegó, estuvo bajo la autoridad de Satanás. Pero cuando Cristo lo liberó, quedó bajo la autoridad de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús con autoridad echaba fuera a los demonios. En San Lucas 11:20 dice: mas yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué tremendo. Si por el dedo de Dios, la palabra dedo aquí es una comparación, si por el poder de Dios quiere decir echo fuera a los demonios, el poder de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado sobre vosotros. La autoridad de Cristo ha llegado sobre vosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, Jesús, ahora depende de ti. Si sigues bajo la autoridad de Satanás, del vicio, del pecado, o te escondes bajo la autoridad de Jesucristo. Esa misma autoridad, escuchen, qué privilegio. Esa misma autoridad nos ha otorgado también a nosotros sobre los demonios. Digan gloria a Dios. Esa misma autoridad de Jesús sobre los demonios nos ha dado también a nosotros. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, escuchen. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus sucios, espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso les dijo así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis y dad de gracia. Imperativos, mandatos. Echad fuera demonios. Por la gracia de Dios en esta mañana tengo la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y para que ellos sean sanados, liberados, las cadenas rotas. Gloria a Dios. Oh, poderoso Jesús. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando en el templo anterior estábamos haciendo nuestros cultos, al frente se pusieron los satanistas. Les he hablado más de una vez de ese caso. Levantaron una casucha allí, pintaron de negro, dibujaron la imagen del diablo en la vereda. Y entonces un joven un día me dice: ese es terrorífico, pastor, y no se puede pasar por allí,
porque cuando estoy pasando viene un viento y me levanta. Tengo mucho miedo. Yo le dije, vamos a ver cómo es eso. Así que llegamos al lugar. Le dije, pasa. Él me dijo, no puedo, tengo miedo. Ponte entonces atrás, déjame pasar en el nombre de Jesús. Y no pasó nada, y entonces dijo, pero ¿cómo es que cuando yo paso sí viene un viento y me quiere tumbar? Es que el Señor nos ha dado poder y autoridad para hollar con nuestros pies los demonios. ¡Oh, Jesús! Cuando Jesús les mandó a predicar el evangelio, les dijo a sus discípulos, no vayan con las manos vacías, no vayan con miedo, no vayan con la mano puesta en la cabeza pensando qué van a hacer. Les dice así, y estas señales seguirán cuando ustedes prediquen la palabra. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, demonios, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Aleluya. Qué gran Salvador, qué gran Maestro, qué gran Libertador que tenemos. Jesucristo sigue siendo el gran personaje de la historia, el gran personaje del presente, y será el gran personaje del futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió y vive para siempre. Y todos los llamados por Él, todos los que vienen a Él, son llamados bienaventurados y felices. Los que creen en Él y lo reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Los que tienen en el corazón la presencia de Jesucristo, en su familia la presencia de Jesucristo, en su trabajo, en su negocio, en su empresa la presencia de Jesucristo. No la presencia de ninguna imagen, ni de la ruda, nada por el estilo. Jesucristo está presente en ese lugar. Oh, gloria a Dios. Jesucristo les asombró con su doctrina, les asombró con su autoridad, les asombró con su poder sobre los demonios y causaba asombro entre los hombres. Pero esa es una historia. Ahora necesitas comprobarlo personalmente. Necesitas experimentarlo, gustarlo. Eso pasó hace muchos años atrás en la sinagoga en Capernaum, pero ahora Él quiere manifestar su poder hoy, en este lugar, en este mismo día. No sé cuál es tu carga, cuál es tu lucha, cuál es tu problema, tu vicio, tu pecado. Jesucristo quiere hacer lo mismo, como hizo en esa sinagoga. Quiere perdonarte todo pecado que has cometido, toda maldad, todo engaño, toda insolencia. Jesucristo quiere sanar tus enfermedades, tu mente que está enferma, tu corazón enfermo, tus sentimientos dañados. Jesucristo quiere sanarte. Pero tienes que venir a Jesús. Si tú te resistes, si tú postergas, si tú cierras tu corazón, aunque el Señor Jesús lo quiera, no lo vas a lograr. Seguirás en peores condiciones, porque perderás una oportunidad que el Señor te dio al venir a este lugar. Todos los que necesitan venir a Jesús por sus males, por sus necesidades, por sus cargas, por sus temores, por sus luchas, pónganse de pie. Los que necesitan de Jesús, pónganse de pie. Los que no necesitan, quédense sentados.